Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, como habrán visto en el título, nos adentramos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha generado un montón de especulación y curiosidad en el mundo del entretenimiento. Vamos a desgranar una confesión muy especial, una que involucra a una de nuestras actrices favoritas, una verdadera estrella que siempre nos sorprende con su talento y su belleza, Demet Özdemir. Y lo que vamos a descubrir hoy, amigos, es que esconde realmente esta actriz que, a pesar de su aparente transparencia, parece tener guardada una faceta que ahora, por fin, ha decidido compartir con nosotros. Prepárense porque esto promete ser fascinante. Y antes de sumergirnos de lleno en el misterio, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a ello. Todos conocemos a Demet Özdemir. Su nombre resuena en incontables hogares gracias a sus actuaciones inolvidables en series que nos han cautivado, como Erkencikus o Doğdu Une Kaderindir. Ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional, y es que su carisma, su dulzura y su gran habilidad para interpretar papeles complejos la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de su generación. La hemos visto brillar en la pantalla, seguirla en sus redes sociales, admirar su estilo de vida, y a menudo parece que conocemos cada detalle de su vida pública. Sin embargo, como suele suceder con las grandes estrellas, siempre hay capas, siempre hay historias que van más allá de lo que vemos a simple vista. Y hoy vamos a hablar de una de esas capas que Demet Özdemir ha decidido revelar, una faceta que, lejos de restarle brillo, la hace aún más humana y admirable. La noticia que ha revolucionado a sus fans y a la prensa especializada es una confesión sobre algo que hasta ahora había mantenido un poco más reservado, pero que ahora emerge con una fuerza que nos invita a la reflexión. No se trata de un nuevo romance escandaloso, ni de un conflicto profesional que sacuda los cimientos de su carrera, no. Lo que Demet ha compartido es algo mucho más íntimo, algo que tiene que ver con su desarrollo personal y profesional, y con un desafío que ha enfrentado y que quizás no habíamos percibido bajo el aura de éxito y confianza que proyecta. La actriz ha hablado abiertamente sobre sus inseguridades y, lo más interesante y valioso, sobre cómo las ha superado para poder seguir creciendo, evolucionando y, sobre todo, para poder seguir ofreciéndonos su mejor versión en cada uno de sus proyectos. Durante mucho tiempo, la imagen pública de Demet Özdemir ha sido la de una mujer segura de sí misma, una profesional dedicada y una artista en constante evolución. Y ciertamente lo es. Su trayectoria es un testimonio de ello. Sin embargo, en una reciente entrevista que ha capturado la atención de millones, o quizás en un evento público donde se sintió particularmente cómoda y rodeada de la confianza necesaria para abrirse de par en par, Demet confesó algo que nos hace verla aún más cercana, más comprensible y, sin duda, mucho más admirable. Ella admitió con una honestidad conmovedora que, a pesar de todo el éxito cosechado, de los aplausos incesantes y del reconocimiento global, ha habido momentos, no pocos, en los que las dudas y las inseguridades la han acompañado de cerca, especialmente al enfrentarse a nuevos retos dentro de su carrera, a papeles que la sacaban de su zona de confort o a situaciones donde la presión era palpable. Y aquí es donde entra la parte verdaderamente intrigante y reveladora de su confesión: ¿qué tipo de inseguridades son estas que perturban a una estrella de su calibre? Y lo más importante, ¿cómo las ha manejado para no dejar que nublen su talento y su pasión? Según lo que hemos podido recopilar de sus declaraciones, Demet habló sobre la presión constante y omnipresente de estar bajo los reflectores, de la exigencia inherente a mantener un nivel de excelencia en cada proyecto, de la necesidad de superar las expectativas del público y de la crítica, y de cómo, a veces, esa presión inmensa puede hacer que una persona, por muy talentosa que sea, comience a cuestionar su propio talento, su capacidad creativa o incluso su derecho a estar en la cima. Ella mencionó con una sinceridad que rompe esquemas, que en ocasiones ha sentido lo que se conoce como el síndrome del impostor, esa sensación paralizante de no ser lo suficientemente buena, de ser un fraude, a pesar de tener múltiples pruebas tangibles de sus éxitos y de sus logros. Y esto, amigos, es algo profundamente humano, algo que muchos de nosotros, en diferentes ámbitos de nuestras vidas, ya sea en el trabajo, en los estudios, en las relaciones personales o en la búsqueda de nuestros sueños, hemos experimentado en algún momento. Ver a una figura pública tan exitosa, tan admirada, admitir algo si nos conecta con ella de una manera muy profunda, disuelve la barrera de la celebridad y nos recuerda que al final, todos somos seres humanos con nuestras propias fragilidades.
Pero la confesión de Demet Özdemir no se queda en la mera admisión de sus miedos y de sus vulnerabilidades. Lo que hace que su testimonio sea verdaderamente valioso, inspirador y digno de análisis, es cómo ha decidido abordar estas inseguridades, cómo ha trazado un camino para no dejarse vencer por ellas. Ella compartió que uno de sus pilares fundamentales en esta batalla ha sido el trabajo incansable y la dedicación absoluta a su oficio. El estudio minucioso de cada guión, la preparación rigurosa para cada papel, la búsqueda constante de la autenticidad en su interpretación. Demet recalcó con énfasis la importancia vital de rodearse de un equipo de trabajo que la apoye incondicionalmente, de profesionales que confíen plenamente en su talento y que la impulsen a dar siempre lo mejor de sí, a ir un paso más allá. Y por supuesto, no podía faltar la mención del apoyo incondicional y eterno de su familia y sus amigos, quienes siempre han sido su refugio seguro, su ancla en la tormenta y su fuente inagotable de fortaleza y aliento. Además, y esto es un punto clave y un mensaje poderoso para todos nosotros, Demet ha puesto mucho énfasis en la importancia del autocuidado y en la necesidad vital de tener momentos de desconexión, de pausa, de recarga. Ella ha hablado sobre cómo ha aprendido a valorar, a cultivar y a defender su tiempo personal, a dedicarse a actividades que la recarguen de energía positiva, que nutran su alma y que la ayuden a mantener un equilibrio saludable y sostenible entre su exigente vida profesional y su preciada vida personal. Esto puede abarcar desde pasar tiempo de calidad con sus seres queridos, hasta dedicarse a sus hobbies, a sus pasiones que la alejan del foco mediático, o simplemente tomarse un respiro para reflexionar, para autoobservarse y para recargar energías antes de volver a la acción. Es un recordatorio valioso y necesario para todos nosotros, no importa cuán exitosos o ocupados seamos, que también debemos priorizar nuestra salud mental y emocional, que debemos escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra mente. La sorpresa en la confesión de Demet Özdemir no solo radica en el hecho de que una figura pública tan exitosa y aparentemente segura tenga inseguridades, algo que paradójicamente la hace aún más cercana y real para nosotros, sino en la madurez, la inteligencia y la determinación con la que ha enfrentado estos desafíos. Ella no se ha dejado paralizar por el miedo, no se ha hundido en la autocompasión, sino que ha utilizado esas experiencias, esos momentos de duda, como un motor para seguir aprendiendo, para seguir superándose a sí misma y para ofrecer interpretaciones aún más profundas, más conmovedoras y más impactantes. Es una demostración palpable de resiliencia, de fortaleza interior y de un compromiso genuino y profundo con su arte, con su crecimiento personal y con la autenticidad. Podemos pensar en cómo esta nueva perspectiva, esta honestidad sobre sus vulnerabilidades, se refleja en su trabajo. Cuando Demet asume un nuevo personaje, es probable que, aunque pueda haber dudas iniciales o cierta aprensión, su preparación exhaustiva y su mentalidad enfocada en el crecimiento personal le permitan abordarlo con una nueva perspectiva, con una mayor profundidad y con una conexión más íntima con las complejidades del personaje. Ella no busca una perfección inalcanzable, ese ideal etéreo que a menudo nos paraliza, sino la autenticidad, la verdad y la honestidad en cada interpretación, en cada gesto, en cada mirada. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa capacidad de mostrarse tal cual es, con sus luces y sus sombras, lo que la hace tan magnética, tan cautivadora y tan irresistible en la pantalla. Su público percibe esa verdad, esa autenticidad, y se conecta con ella a un nivel mucho más profundo. La confesión de Demet Özdemir sobre sus inseguridades y la forma en que las ha abordado y superado es, en muchos sentidos, un mensaje universal de empoderamiento y de autoaceptación. Nos enseña de forma clara y contundente que el camino hacia el éxito, hacia la realización personal y profesional, no está exento de obstáculos, de caídas, de momentos de duda. Que las inseguridades son una parte intrínseca de la experiencia humana, independientemente de nuestro nivel de fama o de nuestro éxito. Pero lo que realmente define nuestro camino y nuestro destino es cómo decidimos enfrentar esas adversidades, cómo respondemos a esos momentos de flaqueza. Ella nos muestra con su propio ejemplo que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo, sino en la valentía de seguir adelante a pesar de él, de levantarnos después de cada caída y de continuar luchando por nuestros sueños. Y eso, queridos amigos, es una lección invaluable que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas, sin importar si os actores famosos, artistas emergentes, profesionales de cualquier campo o simplemente personas que navegan por los desafíos cotidianos del día a día. Pensemos en la enorme cantidad de personas que la admiran, que la siguen, que se inspiran en ella. Al escucharla hablar de sus propias batallas internas, de sus miedos, de sus dudas, muchas de estas personas se sentirán menos solas en sus propias luchas.
Es un acto de valentía inmenso compartir esas experiencias, esa vulnerabilidad, y al hacerlo, Demet Özdemir no solo nos regala una nueva perspectiva sobre ella como artista y como persona, sino que también nos inspira a ser más compasivos con nosotros mismos, a aceptar nuestras propias imperfecciones y a tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un amigo. Nos recuerda de forma tácita pero poderosa que detrás de cada fachada de éxito, de cada imagen de perfección que proyectamos o que vemos en los demás, hay una persona real, con sus propias batallas internas, sus propias vulnerabilidades, y que la empatía, la comprensión y la conexión humana son herramientas extraordinarias y poderosas para construir un mundo más solidario y compasivo. Además, esta confesión tan sincera y valiente puede abrir nuevas y emocionantes puertas para Demet Özdemir en su carrera. Al mostrar esta faceta más vulnerable, más humana y más profunda de sí misma, es muy probable que los directores, los guionistas y la industria en general la vean como una artista aún más completa, más versátil y más capaz de interpretar roles que exploren la complejidad emocional humana con una profundidad sin precedentes. Es un paso adelante en su evolución artística, una señal clara de que está dispuesta a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a seguir desafiando sus propios límites y a explorar nuevas dimensiones de su talento. Esta honestidad puede abrirle caminos a personajes más complejos, a historias más íntimas y a proyectos que exijan una vulnerabilidad y una profundidad emocional que quizás antes no se atrevía a explorar tan abiertamente. Y ahora para recapitular un poco lo que hemos explorado hoy en este vídeo tan revelador. Demet Özdemir, esta actriz turca que tanto admiramos por su talento, su belleza y su carisma, nos ha sorprendido gratamente con una confesión muy valiosa y aleccionadora. Ha hablado abiertamente sobre las inseguridades que ha enfrentado a lo largo de su exitosa carrera, ese famoso y a menudo incapacitante síndrome del impostor, que a pesar de su talento innegable y del amplio reconocimiento que ha cosechado, la ha acompañado en ciertos momentos cruciales de su trayectoria. Pero lo más inspirador y lo que realmente nos deja una huella profunda es cómo ha decidido abordar estas inseguridades, cómo ha encontrado la fuerza y las estrategias para no dejarse vencer por ellas, a través del trabajo arduo y constante, del apoyo incondicional de su círculo cercano de familia y amigos, de la priorización del autocuidado y del bienestar personal, y de un enfoque firme y decidido en el crecimiento personal continuo. No se trata de que las inseguridades desaparezcan por completo, porque es probable que siempre estén ahí acechando en algún rincón, sino de aprender a gestionarlas, a comprenderlas, a utilizarlas como un impulso para mejorar y a seguir adelante con valentía y determinación. Su testimonio es un poderoso y necesario recordatorio de que el camino al éxito, ya sea en el ámbito profesional o personal, es un viaje de aprendizaje constante, de superación continua, lleno de altibajos, de éxitos y de desafíos. Y lo más importante, nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de debilidades o de miedos, sino en nuestra capacidad de ser vulnerables, de reconocer nuestras imperfecciones y nuestras limitaciones, y de trabajar en ellas incansablemente para convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Demet Özdemir no solo nos cautiva con su talento interpretativo en la pantalla, sino que ahora también nos inspira profundamente con su ejemplo de resiliencia, de autenticidad y de valentía. ¿Y a ustedes, mis queridos seguidores, qué les pareció esta confesión tan honesta y reveladora de Demet Özdemir? ¿Se sintieron identificados con sus palabras, con sus luchas internas? ¿Tienen alguna experiencia similar que quieran compartir, alguna estrategia que les haya funcionado para superar sus propias inseguridades? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios que aparece justo debajo. Dejen volar su imaginación. Compartan lo que este tema les ha inspirado, sus pensamientos más profundos. Su participación enriquece enormemente nuestra comunidad y crea un espacio de diálogo abierto y honesto. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e informativo y sobre todo, si les ha aportado algo nuevo, una nueva perspectiva o una dosis de inspiración, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental. Para nosotros significa muchísimo y nos motiva enormemente a seguir creando contenido de calidad, a investigar temas interesantes y a traerles las noticias y los análisis que ustedes esperan. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquier persona que crean que podría interesarle, que podría beneficiarse de este mensaje de esperanza y fortaleza. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de esta increíble comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones.
Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones, de nuestras próximas confesiones y de nuestras próximas conversaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo, por su tiempo y por su valiosa atención. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao.